Les hemos tenido que contar cada vez más noticias que tienen como protagonistas a los propios periodistas profesionales que han tenido muchos problemas por desempeñar su trabajo precisamente. Recientemente lo contamos en Cuba, la periodista corresponsal de ABC detenida tras realizar informaciones sobre las protestas recientes en Nicaragua. Lo hemos contado, pues varios periodistas detenidos en la escalada de detenciones precisamente de opositores que ha emprendido Daniel Ortega. Pero son solo dos ejemplos de los cientos y cientos de profesionales que ponen en riesgo su vida, como ocurre en México, por ejemplo, para informar de las noticias de su país. Un asunto que nos merece reflexión y vamos a emprenderla ahora con Alfonso Armada, que es presidente de Reporteros Sin Fronteras en España y ya nos atiende. Alfonso Armada, bienvenido. Hola, buenas tardes. Aparte de los problemas a los que se enfrentan los periodistas, además cada vez lo tienen más difícil y no solo en determinados países que nos pueden venir a la mente. Ustedes han elaborado una lista de presidentes, por así decirlo, que no lo ponen nada fácil a los periodistas, ¿verdad? Sí, le llamamos depredadores de la libertad de prensa y son dirigentes políticos que tienen entre sus principales enemigos a los periodistas porque son los que le dejan en evidencia, los que muestran la diferencia entre lo que dicen y entre lo que hacen. Y lo primero que hace una dictadura es precisamente amordazar a la prensa, que los ciudadanos no tengan información fiable. Y tristemente en América Latina hay varios países que varios dirigentes políticos, como el secretario del Partido Comunista cubano, como el presidente de Venezuela, como el presidente de Nicaragua, que están precisamente en este triste escalafón, o el presidente también de Brasil. Efectivamente, los han nombrado en ese informe, pero llama la atención que al margen de esas denuncias que se hacen en los medios, poco, ha habido en el caso de la corresponsal de ABC en Cuba, pues sí, una cierta presión que quizá ha tenido que ver con que saliera de la cárcel, aunque ha vuelto a ser detenida posteriormente. ¿En qué medida hay fuerza para proteger a los periodistas? Bueno, en general a los regímenes no les gusta que les afeen su comportamiento en instituciones internacionales y el informe que publica todos los años Reporteros Sin Fronteras con el ranking de libertad de prensa es algo que a muchos países les molesta. Presión directa, la verdad, a veces es muy difícil de ejercer. Estas denuncias de asesinatos de periodistas, de persecuciones, de encarcelamientos, pues bueno, a veces logran efectos sobre la realidad. Pero muchos dictadores tienen a gala precisamente de hacer oídos sordos a las críticas internacionales. Lo hemos visto con Lukashenko en Bielorrusia, que desvió un avión europeo para detener en el aeropuerto de Minsk a un periodista disidente. Lo hemos visto en Arabia Saudí cuando el dirigente, el hombre fuerte del país, Mohammed bin Salman, mandó detener, asesinar, descuartizar a un periodista, a Jamal Khashoggi, en el consulado de Arabia Saudí en Turquía, en Estambul. Y hemos visto muchos más casos, lamentablemente. Estos dirigentes parece que descuentan esta mala imagen para sus países. Lo vemos en China, lo vemos en Rusia, lo vemos en Guinea Ecuatorial y lo vemos en tantos países de América Latina. Y no solo América Latina, y ya decía señora Armada, sino también en pleno corazón de Europa. También señalan a Víctor Orbán como otra persona que pues es muy complicado trabajar para la prensa en ese país y más con las políticas que está implementando, ¿no? Bueno, es algo que nos preocupa mucho en Reporteros Sin Fronteras, que estén siendo asesinados periodistas en suelo europeo, algo que parecía privativo pues, de países como Afganistán o Yemen o México. Ha habido varios casos de periodistas asesinados en suelo europeo. El más reciente, un periodista de investigación holandés. Pero recordemos el caso también de Daphne Caruana Galizia en Malta, que fue asesinada por investigar las corruptelas del gobierno maltés. Y es cierto que hay gobiernos que firmaron la Carta de Adhesión a la Unión Europea, como Hungría, como Polonia, como Eslovenia, como Eslovaquia, donde se está limitando cada vez más la separación de poderes y la libertad de prensa. El caso de Hungría nos preocupa especialmente porque los medios de comunicación húngaros, en más del 80%, o pertenecen al propio presidente o a amigos del presidente, con lo cual la libertad de prensa brilla por su ausencia. Y es algo que choca directamente con lo que se supone que tiene una democracia de las que forman parte de la Unión Europea. Bueno, puede ser una necesaria denuncia que hacen desde Reporteros Sin Fronteras. Le agradecemos muchísimo a Alfonso Armada que haya estado hoy con nosotros para hablar de este asunto. Gracias por estar con nosotros un día más. Gracias a ustedes. Un abrazo.